rosas con más manos cambian más. El Evangelio de hoy nos habla de la importancia y necesidad de la misión para llevar adelante la predicación del Evangelio. Jesús vuelve a llamar a los apóstoles y los envía de dos en dos, con lo que remarca el aspecto comunitario de la misión. En esta tarea les otorga el poder de liberar a los hombres de los males más profundos, pero a la vez Jesús quería en sus discípulos una vida desprendida y desinteresada. De dos en dos, de más en más, ya no habrá miedo ni soledad. El Evangelio de Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Allí estarás de dos en dos, de más en más, ya no habrá miedo ni soledad. En la mente de Jesús, llamar y enviar deben ir siempre juntos. En la oscuridad de la noche, en la soledad, sin los ruidos del día, Jesús sentía la necesidad del encuentro maravilloso con el Padre. Cuando Jesús llama a los 12, quiere comunicarles esta experiencia sublime que Él ha tenido con su Padre. Sus gotas y unidas hacen caudal, riegan tierras y dan vida y llegan más cuantas más hay. Lo que la gente busca en Jesús no es solo una curación física o una palabra de consuelo. Jesús está lleno de Dios, del amor, de la alegría, de la bondad, de la misericordia de Dios. Y eso era lo que arrastraba a la gente que buscaba a Jesús. Cuando uno está lleno de Dios, entonces, y solo entonces, está capacitado para la misión. Lo importante es predicar lo que hemos aprendido de Jesús, estando mucho tiempo con Él, porque el mundo está necesitado de personas llenas de Jesús. En el Evangelio de Marcos, la comunidad es muy importante, tanto que lo primero que hace Jesús es formar el grupo. Y en este Evangelio los discípulos son tan importantes que Jesús no quiere hacer nada sin ellos. Los siguen a sol y a sombra. Y cuando los envía a predicar y Jesús se queda solo, el evangelista corta la narración. Jesús siempre está rodeado de sus discípulos y este estilo de vida es parte de su misión. Se evangeliza desde el grupo, desde la comunidad, desde la iglesia. Y se lleva a los demás la experiencia de ese grupo que ha ido creciendo y madurando en la fe en torno a Jesús. Ahí estará. En estos momentos en los que nuestras iglesias se van quedando vacías, surge la necesidad de crear grupos en torno a la palabra de Dios. Estos grupos sentirán necesidad de celebrar su fe en torno a la Eucaristía. Hay que volver a los orígenes de nuestra fe. La palabra que se usa en griego para decir conversión tiene gran fuerza. Es una revolución en nuestra manera de pensar y de actuar. Es un dar la vuelta a la tortilla. Si la gente piensa que lo importante es el poseer, los discípulos de Jesús han aprendido que más importante que tener es compartir. De dos en dos, de más en más. Si para la gente lo importante es dominar, tener poder sobre los demás, los discípulos de Jesús han aprendido que es mejor servir. Un servicio sin amor esclaviza, pero un servicio por amor nos hace personas libres. Jesús ha venido a este mundo a servir y no a ser servido. Soledad, de dos en dos, de más en más.
Y el mundo piensa que se puede ser feliz ocupando los primeros puestos, mirando a los demás por encima del hombro, siendo más que los demás, se equivoca, porque hay más alegría en dar que en recibir. Y si te sabes dar como Jesús, entonces la alegría llega a la plenitud. Riegan tierras y dan vida y llegan más cuantas más hay, de dos en dos, de más en más, siempre en camino hacia los demás, de dos en dos, de más en más, ahí estarás, allí estarás.